me han robado mis mochilas, cámaras y la maleta. Y el dinero que tiene bastante en su monedera, solo tenemos estos. Cada 15 días tenemos que ir para buscar la comida y a mí me da vergüenza porque para poner en la cola para buscar la comida nunca tuve este problema, y cuando está en la comida y cuando vengo en la casa y siento muy mal. Después de 3 meses, ella me llamaron para preguntar si podemos ver con ella para hablar que hemos sufrido, han hecho tortura o no. Ella ha preguntado si le he dicho sí, me han pegado mis hermanos mucho cuando ellos saben que tengo relación con otro chico de otro castas, después me pegaron mucho. Y si estás interesada para quedarnos, damos una habitación para 16 meses. Luego ahí salió una oferta en Miss Gladys que hacen el curso de camareras y Emma me mandó ahí para darle entrevista. Puedes hacer un café con leche y un cortado. Vale. Cuando terminé el curso de camarera en el Miss Gladys, ya me cambió mi vida. Nunca me he pensado que la vida va a cambiar así. Me trae felicidades otra vez en mi vida. Lo extraño mucho la mamá, siempre mi mamá, lo recuerdo mucho, las palabras que me enseña a ella. Tú tienes que escuchar tu corazón. Si tu corazón te dice sí, es una cosa buena, te deja hacer, tienes que hacer esto. Para eso siempre lo escucho, que dice mi corazón, y lo hago así. Y así yo pienso que mi mamá está siempre conmigo. Aún si no estoy con ellos, no tengo contacto, pero lo recuerdo mucho y echo de mucho menos a ella.